El conflicto entre Israel e Irán tiene el potencial de modificar el orden mundial por completo, porque no es una simple guerra regional, es un conflicto ideológico, religioso, nuclear y geopolítico. Puede romper el status quo de Medio Oriente, obligando a otros países a redefinir sus alianzas. En una hipotética guerra directa se verían involucradas superpotencias como China, Rusia y Estados Unidos. Además, podría haber un colapso energético y económico global, ya que Irán ha amenazado con cerrar el estrecho de Hormuz, por donde fluye el 20-25% del petróleo global. Si eso ocurre, los precios del crudo podrían subir a más de $150 por barril, causando una recesión global. Pero para entender bien este conflicto tenemos que conocer quién está al frente de uno de los bandos, el ayatollah Sayyid Ali Hosseini Khamenei. En este corto video conoceremos cómo fue su infancia, formación política religiosa y cómo llegó a ser el líder supremo de una de las principales potencias militares en Medio Oriente. Para empezar, tenemos que entender que el Islam chií o chiismo es la segunda rama más grande del Islam, tras el sunismo. Su principal diferencia con este radica en la sucesión de liderazgo tras la muerte del profeta Mahoma. Los chiitas creen que Ali, primo yerno del profeta, fue su sucesor legítimo y que el liderazgo debe permanecer en su linaje a través de los imanes, considerados infalibles e intérpretes divinos del Corán. El chiismo duodecimano, que reconoce a 12 imanes descendientes de Ali, es la corriente predominante en Irán, donde su líder supremo actual proviene de esta tradición. En contraste, el Islam suní mayoritario globalmente sostiene que el líder debe ser elegido por consenso y reconoce a los primeros califas, compañeros de Mahoma, como sus legítimos sucesores. Mientras el chiismo tiene una estructura más teocrática, el sunismo tiende hacia una organización con tintes más democráticos. ¿Qué es el cargo de ayatollah? La palabra ayatollah proviene del árabe que significa signo de Dios o testigo de Dios. Los ayatollahs son considerados como guías espirituales y pueden emitir edictos religiosos, así como interpretar la ley islámica. El ayatollah es un título religioso dentro del Islam chiita. Se otorga a líderes religiosos que alcanzan un alto nivel de conocimiento en jurisprudencia islámica y son considerados fuentes de emulación por sus seguidores. La elección de un ayatollah no es un proceso formal y público como una elección, sino que se basa en el reconocimiento de sus pares y de la propia comunidad musulmana. En Irán, el líder supremo tiene el control sobre el gobierno, incluyendo el poder ejecutivo, legislativo y judicial, así como sobre las fuerzas armadas y los medios de comunicación. Nacimiento e infancia de Ali Khamenei. Nació el 17 de julio de 1939 en Mashhad, una ciudad sagrada al noreste de Irán. Su nombre completo es Sayyid Ali Hosseini Khamenei. El título Sayyid indica su linaje directo del profeta Mahoma a través del imán Hussein. Su padre, el ayatollah Sayyid Jawadi Khamenei, era un clérigo austero y respetado, mientras que su madre provenía de una familia azerí religiosa, lo que conecta a Khamenei con raíces turcas. El joven Ali creció en un hogar marcado por la pobreza material, pero rico en práctica religiosa. Él mismo ha relatado que vivían con extrema austeridad. En uno de los discursos en la década de los 90 mencionó: nuestra casa tenía apenas 2 habitaciones pequeñas y una cocina. Nos faltaban muchas cosas, pero teníamos libros, oración y educación. A los 8 años ingresó en una madrasa en Mashhad, donde estudió árabe clásico, exégesis coránica, teología y jurisprudencia chiita. Desde joven mostró una marcada inclinación por la religión y la política, combinando su formación espiritual con un creciente interés en los asuntos públicos de su país. Juventud y formación. A los 15 años, Ali Khamenei ingresó al seminario Hausa de Mashhad, bajo la guía del gran ayatollah Mirza Jawad Tabrizi, donde comenzó a formarse como mujahid, futuro intérprete autónomo de la ley islámica. Su talento como jurista y su dedicación al estudio le permitieron destacar rápidamente.
Poco después se trasladó a la ciudad de Qom, centro del pensamiento chiita en Irán, donde estudió con importantes figuras, entre ellas el gran ayatollah Ruhollah Khomeini, quien más tarde lideraría la revolución islámica. En plena década de 1950, marcada por el golpe contra el primer ministro Mossadegh y el retorno autoritario del Shah, Khomeini desarrolló una conciencia política temprana. Fue uno de los primeros seminaristas que fusionó el pensamiento islámico tradicional con ideas revolucionarias antisocialistas y antiimperialistas, lo que marcaría profundamente su trayectoria futura como líder supremo. Activismo contra el Shah. Tras el golpe de Estado de 1953 contra el primer ministro Mossadegh, el Shah Mohammad Reza Pahlaví instauró un régimen autoritario pro-occidental, promoviendo una modernización al estilo americano y una fuerte represión política. Muchos clérigos chiitas, incluido el joven Ali Khamenei, vieron al Shah como un agente del imperialismo estadounidense. Khamenei comenzó a criticar públicamente la americanización cultural. Se unió al círculo del ayatollah Ruhollah Khomeini, que lideraba la oposición religiosa al libro blanco del Shah, una serie de reformas agrarias y sociales que, aunque modernizadoras, excluían al clero y fortalecían al régimen. Khomeini organizó reuniones clandestinas, distribuyó grabaciones de Khomeini y participó activamente en protestas del 5 de junio de 1963 tras la detención de Khomeini. Estas manifestaciones brutalmente reprimidas marcaron la politización definitiva del clero chiita. Ese mismo año, Khomeini fue arrestado por primera vez y recluido en la prisión de Qesl Caleb, donde fue interrogado por la policía secreta Sabak. Aunque fue liberado meses después por falta de pruebas, este periodo marcó el inicio de su trayectoria como figura central del Islam político revolucionario en Irán. Militancia ideológica. Tras su liberación, en 1963, Ali Khamenei adoptó una estrategia de resistencia ideológica, evitando la confrontación directa. Comenzó a traducir al persa obras del pensador islamista egipcio Sayyid Qutb, cuyas ideas denunciaban la influencia occidental y promovían la soberanía divina como base del orden islámico. También escribió ensayos sobre el Islam como forma de resistencia cultural y política, y ofreció clases clandestinas sobre jurisprudencia e historia islámica a jóvenes revolucionarios. Durante esta etapa mantuvo contacto con grupos islamistas radicales como los Mujahidines del Islam. Entre 1970 y 1979 fue detenido al menos 6 veces por la policía secreta Sabak. En muchas ocasiones sufrió reclusión solitaria, interrogatorios y vigilancia constante. En 1974 fue desterrado sin juicio a Iran Sharq, en Baluchistán, donde continuó su labor doctrinal entre comunidades rurales. En 1975, un informe de Sabak lo calificó como un individuo muy peligroso, con un potencial revolucionario considerable y significativo. Esta etapa consolidó su perfil como un líder revolucionario. Revolución Islámica. Durante los años críticos previos al derrocamiento del Shah, Khamenei emergió como uno de los principales organizadores de la red clandestina de apoyo a Khomeini dentro de Irán. Difundió los discursos revolucionarios de Khomeini mediante cassettes que distribuía masivamente entre estudiantes, comerciantes y clérigos. Organizó huelgas y manifestaciones en Mashhad y Teherán, en coordinación con líderes religiosos locales. También dio sermones en mezquitas denunciando el carácter anti-islámico del régimen del Shah. El 1 de febrero de 1979, el ayatollah Khomeini regresó triunfalmente a Irán. Khamenei fue uno de los encargados de coordinar la seguridad, propaganda y logística de la bienvenida. Tras la caída del régimen del Shah, el 11 de febrero de ese mismo año, Khamenei ocupó varios cargos importantes, entre ellos ser el responsable de la creación de la Guardia Revolucionaria Islámica, una fuerza militar con el fin de proteger los fundamentos ideológicos de la República Islámica.
Esta fue esencial para controlar militarmente el país y neutralizar a los sectores laicos, comunistas o nacionalistas. Fue también blanco de grupos radicales, especialmente los muyahidines del pueblo de Irán. El 27 de junio de 1981 sufrió un atentado con una bomba en una mezquita de Teherán, lo que le dejó parcialmente paralizado del brazo derecho, hecho que lo consolidó como un mártir revolucionario. Presidencia de Irán. Tras el asesinato del presidente Mohammad Ali Raghai, Khamenei fue elegido presidente de la República Islámica de Irán en octubre de 1981 con el respaldo de Khomeini y posteriormente reelegido en 1985. Fue el primer clérigo chiita en asumir la presidencia de Irán. Durante su mandato, Irán se encontraba en plena guerra con Irak entre 1980 y 1988. Khamenei fue un presidente más ceremonial, ya que Khomeini, el líder supremo, era el que tenía la última palabra. Sin embargo, amplió su influencia en sectores militares y de seguridad, formando redes leales dentro de la IRG y del Ministerio de Inteligencia. También se opuso, aunque con cautela, a la política de acercamiento a Estados Unidos, impulsada por algunos sectores reformistas. Ascenso como líder supremo. El 3 de junio de 1989 murió el gran ayatollah Ruhollah Khomeini, dejando un vacío de poder en la cúspide del sistema. La Asamblea de Expertos, órgano encargado de elegir al líder supremo, se reunió en una sesión extraordinaria. Aunque Khomeini no era todavía un marja, el rango religioso más alto del Islam chiita y necesario ocupar tal cargo, fue elegido como líder supremo por su lealtad personal con Khomeini, su reputación como combatiente revolucionario y sobre todo por el control que tenía sobre redes de poder dentro del Estado. La elección fue apoyada por figuras como Rafsanjani, quien declaró que Khomeini había nombrado a Khamenei como sucesor en privado, aunque no existiese un documento formal. En un célebre discurso ese día, Khamenei lloró al aceptar el cargo, reconociendo su falta de méritos teológicos, pero comprometiéndose a defender los valores de la revolución. Consolidación del poder. Ya en el poder, Khamenei delegó inicialmente muchas tareas del día a día, concentrándose en fortalecer su posición en las instituciones clave del régimen. Tenía como objetivo controlar los centros del poder real. En lo judicial, designó jueces leales. En lo mediático, colocó bajo su tutela directa a la IRIF, una de las mayores corporaciones mediáticas de Asia. Khamenei comprendió que el verdadero poder no estaba solo en el gobierno electo, sino en los órganos no electivos controlados por el líder supremo. En otras palabras, Khamenei no delegaba el poder, se aseguraba de que los centros de decisión estén siempre bajo su órbita directa. Política exterior. Bajo el liderazgo de Khamenei, Irán desarrolló una doctrina internacional de resistencia islámica, apoyando movimientos y gobiernos aliados chiitas o antiimperialistas, como Hezbollah en Líbano, los hutíes en Yemen, el gobierno de Bashar al-Assad en Siria y milicias chiitas de Irak y Hamas en Palestina. La visión internacional de Khamenei se basaba en una doctrina de independencia, antiimperialismo y de resistencia islámica, que él mismo resumió en varios conceptos como el Islam de la resistencia y liberación del imperialismo arrogante. Uno de los principios de esta doctrina era ni este ni oeste, rechazando tanto al imperialismo estadounidense como el socialismo soviético, a pesar de que en los últimos años haya tenido acercamientos con este último. La estrategia que ha usado Khamenei para impulsar el desarrollo nacional frente a las sanciones ha sido la economía de resistencia, concepto acuñado por él mismo para referirse a la política de autoabastecimiento, en un esfuerzo por reducir la dependencia de las importaciones de alimentos y otros bienes, y aumentar la producción nacional para satisfacer las necesidades internas. Khamenei considera que Estados Unidos intenta imponer su hegemonía cultural y política, además de buscar destruir el Islam político independiente. Durante su mandato, Irán ha mantenido una postura de resistencia ante Estados Unidos e Israel, dando apoyo total al programa nuclear del país, considerando que es un derecho soberano. El líder supremo ha dado su apoyo parcial al Plan de Acción Integral Conjunto,
que es un acuerdo internacional sobre el programa nuclear de Irán, establecido en Viena el 14 de julio del 2015 a cambio del levantamiento de sanciones. Sin embargo, tras la retirada de Estados Unidos del acuerdo nuclear, en el 2018, bajo la presidencia de Trump y el asesinato del general Soleimani, en el 2020, Khamenei radicalizó su discurso antiestadounidense. Y así llegamos a la actualidad, donde este conflicto ha ido escalando poco a poco hasta el punto de provocar temor en todo el mundo, y todos estando atentos por cada decisión que tome este hombre. En conclusión, para entender la profundidad de este conflicto es necesario mirar más allá de las armas y las alianzas y observar al hombre que encarna el alma ideológica de una nación. El Ayatollah Ali Khamenei ha sido un personaje político religioso muy importante e influyente, muy celoso por resguardar las tradiciones del Islam. La intromisión de los Estados Unidos en este país fue lo que lo impulsó a alzar su voz. Su patriotismo es admirable, pero también muy obsesivo y radical. Su vida marcada por la pobreza, la fe, la represión y la revolución explica en gran parte por qué Irán desafía al mundo. No es solo un líder religioso, es el símbolo de todo un país que rechaza culturas externas. Entenderlo no es justificarlo, pero ignorarlo es cerrar los ojos ante una realidad que podría marcar el inicio de una nueva era. Quizá conocerlo sea el primer paso para evitar el desastre. ¿Qué opinas tú? ¿Crees que lo conocemos lo suficiente como para juzgar cada una de sus decisiones? Me gustaría leerte en la caja de comentarios. Muchas gracias por haberme acompañado hasta este punto. Espero que esta información te haya sido útil. Si quieres saber más, te invito a que te unas a esta comunidad, comparte el video y activa la campanita para que no te pierdas todo el contenido que tenemos preparado para ti.